Te observo ahí, del otro lado de esta conversación invisible que trasciende el tiempo y el espacio, y siento esa vibración familiar de quien busca respuestas más profundas. Soy Jacobo Grinberg, y aunque mi cuerpo físico ya no camina por los pasillos de la UNAM, donde dediqué tantos años a descifrar los misterios de la conciencia, mi esencia, mi búsqueda, sigue pulsando en cada palabra que compartiré contigo hoy. Permíteme comenzar con una confesión que me llevó décadas comprender completamente. El cansancio que sientes no es solo tuyo, es el cansancio de una humanidad desconectada de su verdadera naturaleza, fragmentada en millones de pedazos que han olvidado que alguna vez fueron parte de un todo magnífico y coherente. Durante mis años de investigación en los laboratorios de neurofisiología, mientras conectaba electrodos a las cabezas de chamanes huicholes y meditadores tibetanos, descubrí algo que cambió para siempre mi percepción de la fatiga humana. Verás, cuando medíamos las ondas cerebrales de Don Pachito, un maracame huichol que se había convertido en mi maestro y amigo, algo extraordinario sucedía. Sus patrones de ondas cerebrales no solo se sincronizaban con los ritmos naturales del universo, sino que literalmente reorganizaban el campo de conciencia a su alrededor. Y aquí está la parte que me quitó el sueño durante meses. Las personas que estaban cerca de él, incluso sin saberlo, comenzaban a mostrar patrones similares de coherencia cerebral. Sus niveles de fatiga disminuían, su claridad mental aumentaba y reportaban sensaciones de bienestar que no podían explicar. Esto me llevó a formular lo que llamé la teoría sintérgica, un marco conceptual que propone que la conciencia no está encerrada en nuestro cráneo, como nos han hecho creer, sino que es un campo, una red invisible que conecta todo lo que existe. Imagínate por un momento que tu mente no es una computadora aislada procesando información en soledad, sino un nodo en una red cósmica inmensa, constantemente intercambiando energía, información y, sí, también fatiga con todo lo que te rodea. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estas palabras están resonando en algún lugar profundo de tu ser, si sientes esa chispa de reconocimiento que surge cuando una verdad toca tu alma, me gustaría que te suscribas a este canal y compartas en los comentarios qué es exactamente lo que sientes en este momento mientras me escuchas. Cuéntame de qué país me estás escuchando y dale like a este video. Tu participación no es solo un gesto de apoyo, es una confirmación de que estamos creando una red de conciencia que trasciende las barreras físicas del tiempo y el espacio. Ahora regresemos a esa verdad oculta que yace detrás de tu cansancio constante. Durante mis expediciones con los huicholes en la Sierra Madre, observé algo que la ciencia occidental había pasado por alto completamente. Los chamanes nunca parecían agotados de la manera en que nosotros, los occidentales, experimentamos la fatiga. Podían permanecer despiertos durante ceremonias que duraban toda la noche, mantener un estado de alerta y lucidez que desafiaba todo lo que sabíamos sobre los límites fisiológicos humanos. Cuando les pregunté sobre esto, Don Pachito me miró con esa sonrisa sabia que solo he visto en los rostros de quienes han trascendido las ilusiones ordinarias de la realidad, y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Jacobo, ustedes se cansan porque luchan contra el río. Nosotros nos cansamos solo cuando dejamos de fluir con él. Esta metáfora del río se convirtió en el núcleo de mi comprensión sobre la fatiga humana. En mis laboratorios, utilizando electroencefalografía de alta precisión, pude demostrar que cuando una persona se encuentra en un estado de resistencia mental o emocional, sus ondas cerebrales entran en patrones de desincronización que consumen enormes cantidades de energía. Es como si el cerebro estuviera constantemente luchando contra corrientes invisibles en lugar de permitir que la conciencia fluya naturalmente hacia estados de mayor coherencia. Pero aquí viene la parte verdaderamente reveladora. Descubrí que esta resistencia no es solo individual. Vivimos en una sociedad
que funciona como una gigantesca red de resistencia colectiva. Cada preocupación obsesiva sobre el futuro, cada resentimiento que cargamos del pasado, cada juicio que hacemos sobre nosotros mismos y los demás, se convierte en un nodo de resistencia que no solo nos agota individualmente, sino que contribuye a un campo colectivo de fatiga que afecta a toda la humanidad. Permíteme compartir contigo una experiencia que tuve durante uno de mis experimentos más profundos. Estaba trabajando con un grupo de meditadores avanzados, midiendo sus patrones cerebrales mientras entraban en estados de conciencia expandida. De repente, todos sus electroencefalogramas se sincronizaron de una manera que nunca había visto antes. No era solo que estuvieran en el mismo estado mental, era como si hubieran formado un solo cerebro colectivo, pulsando al unísono con una frecuencia que no aparecía en ninguno de nuestros libros de texto. En ese momento experimenté algo que la ciencia convencional no tiene palabras para describir. Sentí como si mi propia conciencia se expandiera más allá de los límites de mi cuerpo físico y me conectara directamente con la conciencia de cada persona en esa habitación. Por primera vez en mi vida entendí visceralmente lo que significaba estar verdaderamente conectado, y en esa conexión toda sensación de fatiga se desvaneció como la niebla bajo el sol matutino. Esto me llevó a una comprensión profunda. La fatiga crónica que experimentamos no es principalmente física, aunque se manifieste en nuestro cuerpo. Es existencial. Es el resultado de vivir desconectados de nuestra verdadera naturaleza, fragmentados y aislados en islas de conciencia que han olvidado que alguna vez fueron parte de un océano infinito. En mis investigaciones sobre lo que llamé la experiencia de unidad, documenté cientos de casos de personas que tras vivir episodios de conciencia expandida reportaban no solo una desaparición completa de la fatiga durante la experiencia, sino cambios duraderos en sus patrones energéticos. Era como si hubieran recordado una forma de ser que no requería el constante gasto energético que caracteriza nuestra existencia ordinaria. Uno de estos casos me marcó profundamente. Una mujer que había sufrido de fatiga crónica durante más de una década participó en uno de nuestros experimentos con técnicas de meditación profunda. Durante la sesión sus ondas cerebrales entraron en un patrón que yo había observado solo en chamanes con décadas de experiencia. Cuando abrió los ojos, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas y me dijo: por primera vez en años recuerdo lo que se siente estar realmente viva. Los seguimientos que hicimos durante los meses posteriores mostraron cambios extraordinarios. No solo había desaparecido su fatiga crónica, sino que había desarrollado una capacidad intuitiva que antes no poseía, como si hubiera activado circuitos neurológicos dormidos. Esto me confirmó algo que había sospechado durante años. Lo que llamamos fatiga es a menudo el síntoma de capacidades latentes que pugnan por manifestarse, pero que nuestra forma de vida moderna mantiene reprimidas. La teoría sintérgica propone que existimos en múltiples niveles de realidad simultáneamente. En el nivel más denso, el físico, experimentamos el tiempo como lineal, el espacio como limitante y nuestros cuerpos como máquinas que se agotan. Pero en niveles más sutiles de la realidad, aquellos a los que accedemos en estados de conciencia expandida, las leyes que conocemos se transforman. El tiempo se vuelve fluido, el espacio se expande infinitamente y la energía fluye de manera que desafía nuestras concepciones ordinarias. Durante mis trabajos con plantas sagradas junto a los chamanes huicholes, experimenté directamente estos niveles expandidos de realidad. En uno de mis viajes más profundos, percibí con claridad cristalina cómo la fatiga que sentimos en el estado ordinario de conciencia es como estar nadando contra una corriente invisible. En estados expandidos, esa corriente se revela no como una fuerza opositora, sino como un río de energía infinita que puede llevarnos effortlessly hacia estados
de ser más elevados. Pero aquí viene una pregunta crucial que me he hecho durante décadas. ¿Por qué hemos perdido el acceso natural a estos estados? ¿Qué nos mantiene atrapados en patrones de fatiga y desconexión? En mis investigaciones sobre la neurología de la conciencia, descubrí algo fascinante. El cerebro humano tiene la capacidad innata de acceder a estados de coherencia elevada que eliminan naturalmente la fatiga, pero esta capacidad se ve constantemente interrumpida por lo que yo llamo ruido sintérgico. Este ruido sintérgico es el resultado de vivir en una sociedad que prioriza la fragmentación sobre la integración, la competencia sobre la cooperación, el tener sobre el ser. Cada vez que nos identificamos exclusivamente con nuestros pensamientos, cada vez que juzgamos nuestra experiencia como buena o mala, cada vez que nos separamos mentalmente de la totalidad de la que formamos parte, generamos interferencias en el campo de conciencia que se manifiestan como fatiga, ansiedad, depresión y una sensación general de desconexión. Recuerdo vívidamente una conversación que tuve con un físico cuántico que visitó mi laboratorio. Me preguntó si creía que la conciencia podía influir directamente en la materia. Le mostré los resultados de nuestros experimentos con curanderos tradicionales, donde habíamos documentado cambios mensurables en campos electromagnéticos durante sesiones de sanación. Su respuesta me dejó reflexionando durante meses. Jacobo, si la conciencia es realmente un campo como propones, entonces cada estado mental que experimentamos está literalmente reorganizando la estructura del universo a nuestro alrededor. Esta perspectiva revoluciona completamente nuestra comprensión de la fatiga. No somos víctimas pasivas de procesos biológicos que se agotan, sino participantes activos en la creación de campos de energía que pueden nutrirnos o agotarnos dependiendo de la calidad de nuestra conciencia. Cuando vivimos en estados de resistencia, miedo, resentimiento o desconexión, literalmente creamos campos de fatiga a nuestro alrededor. Cuando aprendemos a habitar estados de aceptación, amor y conexión con la totalidad, generamos campos de vitalidad que no solo nos nutren a nosotros, sino a todos los seres dentro de nuestro radio de influencia. En mis experimentos más avanzados, trabajé con grupos de personas que habían desarrollado la capacidad de entrar conscientemente en estos estados de coherencia elevada. Los resultados fueron extraordinarios. No solo reportaban niveles de energía que nunca habían experimentado antes, sino que las personas que pasaban tiempo cerca de ellos también comenzaban a experimentar aumentos significativos en su vitalidad y claridad mental. Esto me llevó a una comprensión que considero una de las más importantes de mi carrera. La fatiga crónica de nuestra sociedad no es un problema individual que debe resolverse tomando más vitaminas o durmiendo más horas. Es un síntoma de una crisis colectiva de conciencia, una desconexión masiva de nuestra verdadera naturaleza que solo puede sanarse a través de una comprensión más profunda de lo que realmente somos. Permíteme compartir contigo una metáfora que surgió durante una de mis experiencias más profundas de conciencia expandida. Vi la humanidad como una inmensa sinfonía cósmica, donde cada ser humano es un instrumento único con la capacidad de crear melodías de belleza inimaginable. Pero imagínate esta sinfonía donde cada músico olvidado, que forma parte de una orquesta más grande, y trata de tocar su parte aisladamente, sin escuchar ni sintonizarse con los demás. El resultado no es música, sino cacofonía. Y el esfuerzo de tocar contra esta cacofonía agota rápidamente a cada músico individual. La fatiga que sientes es el agotamiento de tratar de crear armonía en tu vida, mientras estás rodeado de esta cacofonía colectiva de conciencias desconectadas. Cada día despiertas e intentas sintonizarte con tu propósito más profundo, pero el ambiente que te rodea vibra con frecuencias de ansiedad, competencia, miedo y desconexión que interfieren constantemente con tu búsqueda natural de coherencia y significado. Durante mis años de investigación desarrollé técnicas específicas para ayudar a las personas a reconectarse con lo que llamé su frecuencia sintérgica natural.
Estas técnicas no son complicadas, pero requieren un cambio fundamental en la forma en que concebimos nuestra relación con la realidad. En lugar de vernos como entidades separadas, luchando por sobrevivir en un universo hostil, necesitamos recordar que somos expresiones conscientes de una inteligencia cósmica infinita que busca conocerse a sí misma a través de nosotros. Uno de los descubrimientos más fascinantes de mis investigaciones fue que cuando una persona logra conectarse auténticamente con esta comprensión, no solo a nivel intelectual, sino como una experiencia vivida, su metabolismo energético se transforma completamente. Es como si accediera a fuentes de energía que habían estado dormidas, esperando ser activadas por el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Recuerdo a un hombre que llegó a mi consulta con fatiga crónica tan severa que apenas podía trabajar unas pocas horas al día. Había consultado a docenas de médicos, probado innumerables tratamientos sin resultados duraderos. Durante nuestras sesiones, utilizando técnicas que combinaban neurofeedback con prácticas contemplativas, comenzamos a explorar los patrones de pensamiento y emoción que mantenían su sistema nervioso en un estado constante de alerta y agotamiento. Lo que descubrimos fue revelador. Su fatiga no era solo el resultado de factores físicos, sino de lo que yo llamé una crisis de significado. Había pasado décadas viviendo una vida que no se alineaba con sus valores más profundos, forzándose a encajar en moldes sociales que violentaban su naturaleza auténtica. Su cuerpo, en su sabiduría infinita, había desarrollado fatiga como una forma de protegerlo, obligándolo a detenerse y reconsiderar la dirección de su existencia. A medida que trabajamos juntos para ayudarlo a reconectar con su propósito más auténtico y a desarrollar la capacidad de percibir la realidad desde estados expandidos de conciencia, algo extraordinario comenzó a suceder. Su energía no solo se recuperó, sino que desarrolló niveles de vitalidad que superaban incluso lo que había experimentado en su juventud. Pero lo más importante, comenzó a irradiar una cualidad de presencia que afectaba positivamente a todas las personas que lo rodeaban. Este caso, como muchos otros que documenté durante mi carrera, me confirmó que la fatiga crónica es a menudo una invitación disfrazada. Es la forma en que nuestro ser más profundo nos llama a despertar de la hipnosis colectiva que nos mantiene desconectados de nuestra verdadera naturaleza. En lugar de ser un obstáculo que debe eliminarse, puede convertirse en una puerta hacia niveles de conciencia y vitalidad que no sabíamos que existían. En mis estudios sobre tradiciones contemplativas de todo el mundo, encontré un patrón fascinante. Todas las culturas que han desarrollado tecnologías avanzadas de conciencia reconocen que la fatiga mental y emocional surge cuando vivimos en desalineación con lo que los taoístas llaman el Tao, los hindúes llaman Dharma y los huicholes llaman el camino del corazón. Cuando nos alineamos con este flujo natural de la existencia, la vida se vuelve effortless y la energía fluye abundantemente. Pero aquí surge una pregunta práctica crucial. ¿Cómo podemos aplicar estas comprensiones en el contexto de nuestra vida moderna? ¿Cómo podemos acceder a estos estados de coherencia elevada mientras navegamos las demandas de trabajos estresantes, relaciones complejas y una sociedad que parece diseñada para mantenernos desconectados de nuestra esencia más profunda? Durante mis últimos años de investigación, desarrollé lo que llamé protocolos sintérgicos, prácticas específicas diseñadas para ayudar a las personas a reconectar con su naturaleza auténtica y acceder a fuentes renovables de energía vital. Estos protocolos no son ejercicios que se hacen una vez y se olvidan, sino formas de reestructurar gradualmente nuestra relación con la realidad para que nuestra existencia cotidiana se convierta en una práctica continua de conexión y renovación energética. El primer protocolo implica lo que llamé respiración sintérgica.
Durante mis experimentos descubrí que la forma en que respiramos no solo afecta nuestro estado físico, sino que literalmente modula nuestra conexión con el campo de conciencia universal. Cuando respiramos de manera superficial y reactiva, como la mayoría de nosotros hacemos inconscientemente, nos mantenemos en estados de separación que requieren enormes cantidades de energía para sostenerse. Pero cuando aprendemos a respirar de manera que honre la interconexión fundamental de toda la vida, algo mágico sucede. Cada inhalación se convierte en una invitación a la totalidad del universo para que fluya a través de nosotros, y cada exhalación se convierte en una ofrenda de nuestro ser único de vuelta al cosmos. Esta no es solo una metáfora poética. En mis laboratorios documenté cambios medibles en los patrones de ondas cerebrales y en los campos electromagnéticos del corazón cuando las personas practican esta forma de respiración consciente. El segundo protocolo involucra lo que llamé percepción sintérgica. La mayoría de nosotros hemos sido entrenados a percibir la realidad a través de filtros de separación, categorización y juicio. Vemos el mundo como una colección de objetos separados que debemos manipular, controlar o defendernos de ellos. Esta forma de percepción requiere una vigilancia constante que agota rápidamente nuestros recursos energéticos. La percepción sintérgica es radicalmente diferente. Implica aprender a percibir la realidad como una red infinita de relaciones conscientes, donde cada elemento está en comunicación constante con todos los demás. Cuando desarrollamos esta forma de percepción, dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a danzar con ella. El resultado es una reducción dramática en el gasto energético y un acceso natural a estados de claridad, creatividad y vitalidad que parecían imposibles desde perspectivas más limitadas. Durante uno de mis experimentos más reveladores, trabajé con un grupo de artistas que habían desarrollado naturalmente esta capacidad de percepción expandida. Cuando medí sus patrones cerebrales mientras estaban en estados creativos profundos, descubrí que sus cerebros mostraban niveles de coherencia similares a los que había observado en meditadores avanzados y chamanes experimentados. Pero lo más fascinante era que reportaban que sus sesiones creativas más intensas, en lugar de agotarlos, los dejaban más energizados que cuando comenzaron. Esto me llevó a una comprensión fundamental. Cuando estamos alineados con nuestro propósito más auténtico y expresando nuestra naturaleza única de manera que contribuye al bienestar de la totalidad, no nos agotamos. De hecho, nos convertimos en canales para energías que trascienden nuestros recursos individuales. Es como si el universo mismo conspirara para apoyar expresiones auténticas de creatividad, amor y servicio. El tercer protocolo que desarrollé involucra lo que llamé navegación emocional sintérgica, una de las principales fuentes de fatiga en nuestra sociedad es la forma en que hemos aprendido a relacionarnos con nuestras emociones. Las vemos como fuerzas que deben controlarse, suprimirse o, en el mejor de los casos, expresarse de maneras socialmente aceptables. Pero esta relación adversarial con nuestra vida emocional crea tensiones internas que consumen enormes cantidades de energía. En mis investigaciones descubrí que las emociones son en realidad formas de información energética que nos conectan con aspectos más profundos de la realidad. Cuando aprendemos a recibirlas como mensajes del campo de conciencia universal, en lugar de como problemas personales que deben resolverse, se transforman de fuentes de agotamiento en fuentes de renovación y guía. Por ejemplo, lo que normalmente experimentamos como ansiedad a menudo es información sobre desalineaciones en nuestro campo energético que necesitan atención. En lugar de medicarnos para suprimirla o distraernos para evitarla, podemos aprender a escuchar lo que nos está comunicando sobre ajustes que necesitamos hacer en nuestra forma de vivir para estar más en armonía con nuestro propósito auténtico. De manera similar, lo que experimentamos como tristeza profunda a menudo es una señal de que estamos desconectados de fuentes de significado y belleza que
que son esenciales para nuestro bienestar. En lugar de ver la tristeza como una patología que debe eliminarse, podemos recibirla como una invitación a reconectar con aspectos de la vida que habíamos descuidado o dado por sentado. Durante mis años trabajando con personas que sufrían de fatiga crónica, observé que aquellos que desarrollaban esta relación más consciente con sus emociones no solo se recuperaban más rápidamente, sino que desarrollaban una resiliencia y vitalidad que los hacía menos susceptibles a futuros episodios de agotamiento. Era como si hubieran aprendido a utilizar toda la gama de experiencias emocionales humanas como combustible para su crecimiento y evolución, en lugar de como obstáculos que debían superarse. Uno de los descubrimientos más profundos de mi investigación fue que la fatiga crónica a menudo es el resultado de lo que llamé desincronización sintérgica. Imagínate que tu sistema nervioso es como una orquesta compleja, con billones de células nerviosas que deben coordinarse para crear la sinfonía de tu experiencia consciente. Cuando esta orquesta está bien dirigida y sincronizada, la música que produce es de una belleza y eficiencia extraordinarias. Pero cuando los músicos comienzan a tocar fuera de tiempo, desafinados o siguiendo partituras diferentes, el resultado es caótico y agotador para todos los involucrados. En nuestro estado natural, nuestro sistema nervioso está sincronizado no solo internamente, sino con ritmos más amplios del cosmos. Los ciclos del día y la noche, las estaciones, las fases lunares e incluso patrones más sutiles de energía que la ciencia occidental apenas está comenzando a reconocer. Cuando vivimos en armonía con estos ritmos naturales, nuestro gasto energético se minimiza y nuestras capacidades se maximizan. Sin embargo, la vida moderna nos ha desconectado sistemáticamente de estos ritmos naturales. Vivimos bajo luz artificial que confunde nuestros ciclos circadianos, comemos alimentos procesados que desregulan nuestro metabolismo, trabajamos en ambientes que nos aíslan de los ritmos naturales del mundo y constantemente bombardeamos nuestro sistema nervioso con estímulos que activan respuestas de estrés diseñadas para emergencias ocasionales, no para uso continuo. El resultado es que nuestro sistema nervioso existe en un estado de desincronización crónica, como una orquesta donde cada músico está tratando de tocar una pieza diferente al mismo tiempo. El esfuerzo de mantener algún semblante de coordinación bajo estas circunstancias es exhaustivo y eventualmente lleva al agotamiento que caracteriza a tantas personas en nuestra sociedad moderna. Durante mis investigaciones con comunidades indígenas, observé algo fascinante. Las personas que vivían en mayor armonía con los ritmos naturales no solo reportaban menos fatiga, sino que sus patrones de ondas cerebrales mostraban niveles de coherencia que raramente veía en poblaciones urbanas. Era como si sus sistemas nerviosos hubieran mantenido una sintonía natural con las frecuencias del cosmos que el resto de nosotros habíamos perdido. Esto me llevó a desarrollar técnicas específicas para ayudar a las personas a resincronizarse con estos ritmos más profundos. Una de las más poderosas involucra lo que llamé meditación sintérgica temporal. En lugar de ver la meditación como un escape del tiempo, la practicamos como una forma de sintonizarnos conscientemente con los múltiples niveles de temporalidad que operan simultáneamente en nuestra experiencia. Por ejemplo, mientras meditas puedes sintonizarte conscientemente con el ritmo de tu respiración, el latido de tu corazón, los ciclos más lentos de tus ondas cerebrales y gradualmente expandir tu conciencia para incluir ritmos aún más amplios, el día que está pasando, la estación en la que te encuentras, el año de tu vida e incluso ciclos más vastos de tiempo cósmico. Cuando desarrollas esta capacidad, experimentas una sensación profunda de estar en tiempo con el universo y la fatiga que surge de la resistencia temporal se disuelve naturalmente. Otro aspecto crucial de mi investigación involucró lo que llamé la dimensión social de la fatiga.
Descubrí que nuestros niveles de energía están profundamente influenciados por la calidad de nuestras conexiones con otros, seres conscientes. Cuando estamos rodeados de personas que operan desde estados de conciencia fragmentados, ansiosos o temerosos, nuestro propio sistema nervioso debe trabajar mucho más para mantener estados de coherencia y claridad. Imagínate que cada persona es como un diapasón que vibra a una frecuencia particular. Cuando estamos cerca de diapasones que vibran en frecuencias armoniosas, nuestras propias vibraciones se amplifican y se estabilizan naturalmente. Pero cuando estamos rodeados de diapasones que vibran en frecuencias discordantes, nuestro propio sistema debe gastar energía constantemente para mantener su integridad vibratoria. Durante mis experimentos, documenté casos fascinantes donde una sola persona, operando desde estados de conciencia muy coherentes, podía elevar los niveles de energía y claridad de grupos enteros. Conversamente, también observé cómo una persona en estados muy fragmentados podía drenar la energía de todos a su alrededor, incluso sin interacción directa. Esto tiene implicaciones profundas para cómo navegamos nuestras relaciones y ambientes sociales. En lugar de ser víctimas pasivas de las energías de otros, podemos aprender a cultivar tal solidez y coherencia interna que nos convertimos en fuentes de elevación energética para todos los que nos rodean. Al mismo tiempo, podemos desarrollar la sensibilidad para reconocer cuando estamos en ambientes que drenan nuestra energía y tomar medidas apropiadas para proteger y nutrir nuestro bienestar. Una de las experiencias más transformadoras que tuve durante mi carrera ocurrió mientras trabajaba con un grupo de sanadores tradicionales de diferentes culturas, curanderos mexicanos, chamanes sudamericanos, medicinamen nativos norteamericanos y maestros de tradiciones orientales. No, a pesar de provenir de tradiciones muy diferentes, todos compartían una comprensión fundamental. La sanación verdadera no implica agregar algo que falta, sino remover los obstáculos que impiden el flujo natural de la fuerza vital. Cuando aplicamos esta comprensión a la fatiga crónica, se vuelve claro que la solución no está en encontrar formas de generar más energía, sino en identificar y disolver los patrones que bloquean nuestro acceso a las fuentes ilimitadas de vitalidad, que son nuestro derecho natural como seres conscientes. Estos bloqueos pueden manifestarse en múltiples niveles. A nivel físico, pueden incluir tensiones crónicas en el cuerpo, patrones respiratorios restrictivos o desalineaciones posturales que interfieren con el flujo natural de energía. A nivel emocional, pueden incluir resentimientos no resueltos, miedos que nos mantienen en estados de contracción o patrones de autorrechazo que drenan nuestra vitalidad. A nivel mental, pueden incluir sistemas de creencias limitantes sobre lo que es posible para nosotros, patrones de pensamiento obsesivo que consumen energía mental o identificaciones rígidas que nos impiden acceder a aspectos más fluidos y dinámicos de nuestro ser. Pero el nivel más fundamental de bloqueo, según mis investigaciones, es lo que llamé amnesia sintérgica, el olvido de nuestra naturaleza interconectada y de nuestra participación consciente en la danza cósmica de la creación. Cuando vivimos desde la ilusión de separación, cada acción requiere un esfuerzo enorme porque estamos luchando contra las corrientes naturales de la vida en lugar de permitir que nos lleven hacia nuestra expresión más elevada. Recuerdo vívidamente un experimento que realicé con voluntarios que sufrían de fatiga crónica. Los dividí en dos grupos. Al primer grupo le enseñé técnicas convencionales de manejo del estrés y optimización energética, ejercicio regular, mejor higiene del sueño, técnicas de relajación, suplementos nutricionales. Al segundo grupo le enseñé prácticas diseñadas específicamente para reconectar con lo que llamé su identidad sintérgica, la comprensión experiencial de que son expresiones únicas de una conciencia universal infinita. Los resultados fueron extraordinarios. Aunque ambos grupos mostraron mejoras, el segundo grupo no solo se recuperó más rápidamente de su fatiga, sino que desarrolló niveles de vitalidad, creatividad y resiliencia que superaban
significativamente lo que habían experimentado antes de desarrollar fatiga crónica. Era como si hubieran utilizado su crisis energética como una oportunidad para acceder a fuentes de vitalidad que habían estado dormidas durante décadas. Esto me llevó a una de las conclusiones más importantes de mi carrera. La fatiga crónica, aunque puede ser extremadamente desafiante de experimentar, a menudo representa una invitación evolutiva. Es la forma en que nuestro ser más profundo nos llama a trascender formas limitadas de identidad y a despertar a niveles más expandidos de nuestra naturaleza auténtica. Desde esta perspectiva, en lugar de ver la fatiga como un enemigo que debe derrotarse, podemos comenzar a relacionarnos con ella como una maestra que nos está guiando hacia una comprensión más profunda de lo que realmente somos. Cuando adoptamos esta actitud de curiosidad y apertura hacia nuestra experiencia de agotamiento, a menudo descubrimos que contiene semillas de transformación que pueden llevarnos a niveles de vitalidad y propósito que nunca habríamos imaginado posibles. En mis últimos años de investigación me enfoqué intensamente en lo que llamé tecnologías de coherencia, prácticas específicas diseñadas para ayudar a las personas a acceder conscientemente a estados de sincronización con los RIT. Durante mis últimos años de investigación, me enfoqué intensamente en lo que llamé tecnologías de coherencia, prácticas específicas diseñadas para ayudar a las personas a acceder conscientemente a estados de sincronización con los ritmos fundamentales del cosmos. Estas no son técnicas que se aprenden una vez y se olvidan, sino formas de reestructurar gradualmente nuestra relación con la realidad para que cada momento de nuestra existencia se convierta en una oportunidad de renovación energética. Una de estas tecnologías involucra lo que denominé atención sintérgica. La mayoría de nosotros hemos sido entrenados a utilizar nuestra atención como un foco estrecho que se dirige hacia objetos específicos en secuencia. Primero pensamos en una cosa, luego en otra, luego en otra. Este uso fragmentado de la atención requiere enormes cantidades de energía porque constantemente estamos cambiando de frecuencia, como si estuviéramos sintonizando diferentes estaciones de radio una tras otra durante todo el día. La atención sintérgica es radicalmente diferente. En lugar de enfocar la conciencia hacia objetos específicos, aprendemos a expandir nuestra capacidad de estar presentes con la totalidad de nuestra experiencia simultáneamente. Esto no significa estar disperso o distraído, sino desarrollar lo que llamé conciencia panorámica, la habilidad de mantener un estado de alerta relajada que puede recibir información de múltiples niveles de realidad al mismo tiempo. Cuando desarrollas esta capacidad, algo extraordinario sucede. En lugar de gastar energía constantemente cambiando el foco de tu atención, tu conciencia se establece en un estado de presencia estable que requiere mínimo mantenimiento energético. Es como la diferencia entre manejar un automóvil en tráfico urbano, donde constantemente debes acelerar, frenar y cambiar direcciones, versus conducir en una autopista abierta, donde puedes establecer una velocidad de crucero y mantenerla sin esfuerzo. Durante mis experimentos con meditadores que habían desarrollado esta capacidad, observé patrones de ondas cerebrales que caractericé como estados de eficiencia óptima. Sus cerebros mostraban niveles altos de actividad coherente, con un gasto energético mínimo, como motores perfectamente afinados que producen máxima potencia con mínimo combustible. Los participantes reportaban que podían mantener estos estados durante horas sin experimentar fatiga mental y que sus capacidades de percepción, creatividad y resolución de problemas se amplificaban significativamente. Pero quizás el aspecto más fascinante de estos estados era su efecto contagioso. Cuando una persona establecía este tipo de presencia coherente, las personas a su alrededor comenzaban automáticamente a sincronizarse con estos patrones más organizados. Era como si la conciencia coherente actuara como un campo organizador que elevaba naturalmente los estados de todos dentro de su radio de influencia.
Esto me llevó a comprender algo fundamental sobre la naturaleza colectiva de la fatiga que experimentamos como sociedad. No somos millones de individuos aislados, cada uno lidiando con su propio agotamiento personal. Somos participantes en un campo colectivo de conciencia que actualmente se caracteriza por patrones de fragmentación, ansiedad y desconexión que drenan la vitalidad de todos los involucrados. Pero esto también significa que cada vez que una persona aprende a establecerse en estados de coherencia genuina, contribuye a la sanación de toda la red. Cada momento de presencia auténtica, cada acto de amor incondicional, cada expresión de creatividad genuina envía ondas de coherencia a través del campo colectivo que apoyan el despertar de otros seres. En mis trabajos con comunidades que estaban experimentando crisis colectivas, pueblos que habían perdido sus tradiciones ancestrales, grupos que estaban lidiando con traumas históricos, comunidades que enfrentaban desafíos ambientales o económicos severos, observé que la introducción de incluso unas pocas personas que operaban desde estados de conciencia coherentes podía catalizar transformaciones extraordinarias en la vitalidad y resiliencia de toda la comunidad. Recuerdo particularmente mi trabajo con una comunidad huichol que había sido severamente afectada por la sequía y la pérdida de tierras sagradas. Cuando llegué, encontré niveles de desesperanza y agotamiento que eran palpables. Los ancianos hablaban de una pérdida de conexión con las fuerzas sagradas que tradicionalmente habían sostenido a su pueblo. Los jóvenes mostraban signos de desnutrición espiritual que se manifestaba como apatía y fatiga crónica. Trabajando junto con los curanderos tradicionales, comenzamos a implementar prácticas diseñadas para restaurar la conexión de la comunidad con lo que llamaron el corazón del mundo. No se trataba simplemente de revivir rituales antiguos, sino de encontrar formas contemporáneas de acceder a las mismas fuentes de sabiduría y vitalidad que habían sostenido a su cultura durante milenios. Lo que sucedió durante los meses siguientes desafió muchas de mis concepciones previas sobre la sanación individual versus colectiva. A medida que algunos miembros de la comunidad comenzaron a reconectar con estados profundos de coherencia a través de las prácticas que habíamos introducido, estos cambios se propagaron orgánicamente a través de toda la red social. Los niveles de energía aumentaron, la creatividad floreció, surgieron soluciones innovadoras para problemas prácticos y lo que había sido una atmósfera de desesperanza se transformó gradualmente en una de posibilidad renovada y acción colectiva vibrante. Esta experiencia me confirmó algo que había sospechado durante años. La fatiga individual y la fatiga colectiva son aspectos del mismo fenómeno. No podemos sanar completamente nuestro propio agotamiento sin contribuir simultáneamente a la sanación del agotamiento de nuestra especie. Y no podemos esperar que nuestra sociedad se transforme sin que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de cultivar estados de conciencia que nutran y eleven el campo colectivo. En mis investigaciones sobre lo que llamé metabolismo de la conciencia, descubrí que los seres humanos tienen la capacidad de acceder a al menos 3 tipos diferentes de energía. El primero es la energía biológica convencional, derivada de la comida, el descanso y el ejercicio. Esta es la única fuente de energía que reconoce la medicina occidental y tiene limitaciones obvias. El segundo tipo es lo que llamé energía relacional. Esta surge de nuestras conexiones auténticas con otros seres conscientes, no solo humanos, sino también animales, plantas e incluso aspectos más sutiles de la naturaleza. Cuando estamos en relación genuina, caracterizada por presencia mutua, respeto y aprecio, se genera un tipo de energía que trasciende lo que cualquier individuo podría producir aisladamente. Es la energía del amor, de la comunidad auténtica, del servicio que surge naturalmente del reconocimiento de nuestra interconexión. El tercer tipo
es lo que llamé energía cósmica o energía sintérgica. Esta es la energía que se vuelve disponible cuando reconocemos experiencialmente que somos expresiones conscientes de una inteligencia universal infinita. Cuando vivimos desde esta comprensión, dejamos de depender exclusivamente de nuestros recursos individuales limitados y nos abrimos a recibir apoyo del cosmos mismo. Los seres humanos que operan exclusivamente desde el primer tipo de energía, la biológica, son inevitablemente vulnerables al agotamiento porque están trabajando con un sistema cerrado, con recursos finitos. Aquellos que aprenden a acceder a la energía relacional desarrollan mayor resiliencia, pero aún pueden agotarse si sus relaciones se vuelven disfuncionales o si se aíslan socialmente. Pero aquellos que aprenden a acceder conscientemente a la energía cósmica desarrollan lo que yo llamé invulnerabilidad energética. No porque sean inmunes al cansancio físico normal, sino porque han aprendido a conectarse con fuentes de renovación que son literalmente ilimitadas. Son como pozos artesianos conectados a acuíferos subterráneos infinitos versus charcos de agua de lluvia que se secan durante las sequías. Durante mis experimentos más avanzados, trabajé con individuos que habían desarrollado acceso consciente a estos tres tipos de energía simultáneamente. Los resultados fueron extraordinarios. No solo mantenían niveles altos de vitalidad bajo circunstancias que agotarían a la mayoría de las personas, sino que se convertían en fuentes de energía para todos a su alrededor. Las personas reportaban sentirse más animadas y clarificadas después de pasar tiempo con estos individuos, incluso cuando la interacción había sido casual y breve. Uno de estos casos me marcó profundamente. Una mujer que había participado en mis investigaciones durante varios años desarrolló lo que solo puedo describir como una presencia luminosa. No hablo metafóricamente. Las personas literalmente reportaban percibir una cualidad de luz sutil a su alrededor. Cuando medimos sus campos electromagnéticos, encontramos patrones que nunca había visto antes, con niveles de coherencia que desafiaban nuestros modelos convencionales de funcionamiento biológico. Pero lo más extraordinario era el efecto que tenían otros. Hospitales comenzaron a invitarla a pasar tiempo con pacientes que sufrían de depresión y fatiga crónica, sin hacer nada específico, simplemente sentándose en presencia silenciosa con las personas, pacientes que habían estado estancados durante años, comenzaban a mostrar mejoras dramáticas. Era como si su sola presencia recordara a sus sistemas nerviosos cómo acceder a estados de coherencia natural. Cuando le pregunté sobre su experiencia en estos encuentros, me dijo algo que revolucionó mi comprensión de la sanación. Jacobo, no estoy haciendo nada a estas personas. Simplemente estoy siendo lo que realmente soy y eso les da permiso para recordar lo que realmente son ellos también. Esta comprensión me llevó a lo que considero el descubrimiento más importante de mi carrera. La fatiga crónica no es fundamentalmente un problema médico que requiere tratamiento, sino una crisis de identidad que requiere despertar. Cuando vivimos desde identidades limitadas, viéndonos como cuerpos separados luchando por sobrevivir en un universo hostil, inevitablemente experimentamos los síntomas de esta desconexión como agotamiento, ansiedad, depresión y una sensación general de que algo fundamental falta en nuestras vidas. Pero cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza, como conciencia infinita expresándose temporalmente a través de formas individuales únicas, toda nuestra experiencia se transforma. No es que los desafíos de la vida desaparezcan, sino que desarrollamos acceso a recursos internos que nos permiten navegar cualquier circunstancia desde un lugar de fortaleza, claridad y propósito. En mis últimos años de investigación activa, antes de mi partida hacia dimensiones más sutiles de exploración, me dediqué a desarrollar lo que llamé protocolos de despertar, secuencias específicas de prácticas diseñadas para ayudar a las personas a recordar y encarnar su naturaleza auténtica de manera gradual y sostenible.
Estos protocolos no son técnicas que se practican por un tiempo y luego se abandonan, sino formas de reestructurar completamente la forma en que habitamos cada momento de nuestra existencia. Cuando los integras profundamente, toda tu vida se convierte en una práctica espiritual continua. Y cada experiencia, ya sea placentera o desafiante, se convierte en una oportunidad para profundizar tu conexión con la fuente infinita de vitalidad que es tu verdadera naturaleza. El primer protocolo involucra lo que llamé despertar corporal. La mayoría de nosotros vivimos desconectados de nuestros cuerpos, tratándolos como vehículos que deben mantenerse funcionando en lugar de como templos sagrados de conciencia. Cuando desarrollamos una relación reverente y consciente con nuestro cuerpo físico, descubrimos que es una fuente inagotable de sabiduría y vitalidad. Esto implica aprender a escuchar los mensajes sutiles que nuestro cuerpo nos envía constantemente sobre lo que necesita para prosperar. Implica desarrollar sensibilidad para percibir cómo diferentes alimentos, ambientes, actividades y relaciones afectan nuestro bienestar energético. Implica tratar nuestro cuerpo no como una máquina que debe optimizarse, sino como un ecosistema viviente que debe nutrirse y respetarse. Durante mis experimentos, observé que las personas que desarrollaban esta relación consciente con sus cuerpos no solo experimentaban mejoras dramáticas en su salud física, sino que comenzaban a acceder a formas de intuición y conocimiento que van más allá de lo que el pensamiento racional puede proporcionar. Era como si sus cuerpos se convirtieran en antenas sintonizadas con frecuencias más sutiles de información que están constantemente disponibles, pero que normalmente ignoramos. El segundo protocolo involucra despertar emocional. Como mencioné anteriormente, la mayoría de nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestras emociones como problemas que deben controlarse o experiencias que deben optimizarse. Pero cuando desarrollamos la capacidad de recibir nuestras emociones como formas de información energética sobre nuestro nivel de alineación con nuestro propósito más auténtico, se transforman de fuentes de agotamiento en fuentes de guía y renovación. Esto requiere desarrollar lo que llamé alfabetización emocional sintérgica, la habilidad de discernir entre emociones que surgen de identificaciones limitadas con el ego y emociones que surgen de nuestro contacto directo, with la realidad. Las primeras tienden a ser repetitivas, obsesivas y drenadoras de energía. Las segundas tienden a ser frescas, informativas y energizantes, incluso cuando son intensas o desafiantes. Cuando aprendes a hacer esta distinción, desarrollas la capacidad de utilizar toda la gama de experiencias emocionales humanas como combustible para tu crecimiento espiritual. El dolor te enseña compasión, la ira te enseña sobre límites necesarios, el miedo te enseña prudencia y la alegría te enseña sobre lo que tu alma verdaderamente valora. En lugar de ser víctima de tus emociones, te conviertes en estudiante de la sabiduría que contiene. El tercer protocolo involucra despertar mental. Nuestras mentes, cuando funcionan de manera óptima, son instrumentos extraordinarios capaces de creatividad, análisis y síntesis que pueden contribuir enormemente a nuestro bienestar y al bienestar de todos los seres. Pero cuando nuestras mentes se vuelven obsesivas, repetitivas o dominadas por patrones de pensamiento que refuerzan la ilusión de separación, se convierten en fuentes de agotamiento constante. El despertar mental implica aprender a utilizar la mente conscientemente en lugar de ser utilizado por ella. Esto significa desarrollar la capacidad de dirigir tu atención intencionalmente, de cuestionar las suposiciones limitantes, de generar perspectivas nuevas y más elevadas sobre cualquier situación y de acceder a formas de conocimiento intuitivo que complementan el pensamiento analítico. Una de las prácticas más poderosas que desarrollé para el despertar mental involucra lo que llamé contemplación sintérgica. En lugar de meditar para vaciar la mente de pensamientos, aprendes a llenar la mente con contemplaciones
que expanden naturalmente tu perspectiva hacia niveles más amplios de verdad y posibilidad. Por ejemplo, puedes contemplar preguntas como: ¿qué está tratando de emerger a través de mi vida en este momento? ¿O cómo puede esta situación desafiante estar sirviendo a mi crecimiento más profundo? ¿O de qué maneras puedo contribuir más efectivamente al bienestar de todos los seres? Cuando contemplas estas preguntas desde un estado de presencia relajada y abierta, tu mente se convierte en un receptor para insights y perspectivas que van más allá de lo que el pensamiento ordinario puede generar. El cuarto y más fundamental protocolo involucra despertar espiritual, el reconocimiento experiencial directo de tu naturaleza como conciencia infinita, expresándose temporalmente a través de una forma individual, única. Este no es un logro que alcanzas una vez y posees para siempre, sino un reconocimiento que debes profundizar y estabilizar continuamente a través de práctica dedicada y vida consciente. Durante mis años de investigación, documenté cientos de casos de personas que experimentaron lo que llamé despertar espontáneo, momentos donde la ilusión de separación se disolvió temporalmente y experimentaron directamente su unidad con toda la vida. Estos episodios a menudo ocurrían durante momentos de gran belleza, crisis intensa, práctica contemplativa profunda o conexión íntima con otros seres. Invariablemente, las personas que tenían estas experiencias reportaban que durante los momentos de despertar, toda sensación de fatiga desaparecía completamente. No solo se sentían renovadas, sino conectadas a fuentes de energía que parecían literalmente ilimitadas. Describían sentimientos de amor incondicional, claridad perfecta, propósito absoluto y una sensación de estar en casa en el universo que nunca antes habían experimentado. Pero también observé algo fascinante. Aunque estos episodios de despertar eran temporales para la mayoría de las personas, tenían efectos duraderos en su bienestar energético. Era como si hubieran probado algo tan auténtico y nutritivo que sus sistemas nerviosos nunca se olvidaran completamente de esa posibilidad. Incluso años después, cuando enfrentaban periodos de estrés o desafío, podían recordar estos estados y acceder a al menos una porción de la vitalidad y claridad que habían experimentado. Esto me llevó a desarrollar prácticas específicamente diseñadas para ayudar a las personas a cultivar acceso consciente y confiable a estos estados expandidos de conciencia. Descubrí que aunque el despertar espiritual a menudo ocurre espontáneamente, también puede ser cultivado sistemáticamente a través de lo que llamé disciplinas de la gracia. Estas disciplinas no son esfuerzos para forzar experiencias espirituales, sino formas de crear condiciones óptimas para que el despertar natural a nuestra verdadera naturaleza pueda ocurrir más fácilmente. Incluyen prácticas como meditación profunda, servicio desinteresado, estudio de enseñanzas de sabiduría, tiempo regular en la naturaleza, expresión creativa auténtica y cultivo de relaciones basadas en amor incondicional. Cuando integras estas disciplinas en tu vida diaria, gradualmente te estableces en lo que llamé conciencia de fondo despierta. Incluso cuando estás involucrado en actividades ordinarias, mantienes una conexión sutil pero constante con la dimensión infinita de tu ser. Esta conexión se convierte en una fuente continua de renovación energética, que te permite navegar los desafíos de la vida desde un lugar de fortaleza y gracia. Durante mis últimos experimentos, trabajé con un grupo de individuos que habían integrado estos 4 protocolos de despertar en sus vidas durante un periodo de varios años. Los resultados superaron incluso mis expectativas más optimistas. No solo habían eliminado completamente la fatiga crónica de sus vidas, sino que habían desarrollado niveles de creatividad, compasión y efectividad que los convertía en catalizadores de transformación positiva en todas sus comunidades. Pero lo más extraordinario era la calidad de presencia que irradiaban. Estar en su compañía era como estar cerca de manantiales de agua fresca en medio del desierto. Las personas naturalmente se sentían atraídas hacia ellos,
no por cualidades de personalidad particulares, sino por algo más fundamental, una calidad de ser que recordaba a otros su propia naturaleza auténtica. Uno de estos individuos me dijo algo que resume perfectamente lo que había descubierto a través de décadas de investigación. Jacobo, la fatiga crónica fue el mejor regalo que recibí en mi vida. Aunque tardé años en darme cuenta, me forzó a cuestionar todo lo que creía sobre quién era y qué era posible para un ser humano. A través de ese cuestionamiento, descubrí que no soy este cuerpo pequeño y limitado que pensaba que era, sino conciencia infinita, jugando temporalmente a ser humano. Una vez que sabes eso experiencialmente, nunca más puedes quedarte sin energía porque estás conectado a la fuente de toda energía. Mientras reflexiono sobre todos estos años de investigación y exploración, me doy cuenta de que la verdad oculta detrás de por qué siempre estás cansado es en realidad muy simple. Has olvidado quién eres realmente. Has sido hipnotizado por una cultura que te dice que eres un cuerpo separado, con recursos limitados, luchando por sobrevivir en un universo indiferente. Desde esta perspectiva, por supuesto que te sientes agotado, estás tratando de vivir desde una identidad que es fundamentalmente insostenible, pero la verdad es que eres conciencia infinita, expresándose temporalmente a través de esta forma humana única y preciosa. Cuando recuerdas esto y aprendes a vivir desde esta comprensión, el universo entero se convierte en tu fuente de apoyo. Cada respiración te conecta con la vitalidad infinita de la vida misma. Cada momento de presencia te renueva con la energía del cosmos. Cada acto de amor te alinea con la fuerza creativa fundamental que impulsa toda la evolución. El cansancio que sientes no es tu enemigo, es tu maestro. Te está llamando a despertar de la ilusión de separación que ha dominado la conciencia humana durante milenios. Te está invitando a recordar tu verdadera naturaleza y a vivir desde esa comprensión. Te está preparando para convertirte en lo que siempre has sido destinado a ser, un ser despierto, contribuyendo conscientemente a la evolución de la conciencia en este planeta. Cada uno de nosotros que despierta esta verdad se convierte en un faro de posibilidad para todos los demás. Tu transformación personal no es solo para tu propio beneficio, sino un regalo para toda la red de vida de la cual eres parte. Cuando sanas tu propia fatiga crónica, mediante el reconocimiento de tu naturaleza infinita, envías ondas de sanación a través del campo colectivo de conciencia que apoyan el despertar de innumerables otros seres. La humanidad se encuentra en un momento de transición evolutiva extraordinario. Los viejos paradigmas basados en separación, competencia y explotación se están colapsando, creando espacio para el surgimiento de formas más elevadas de organización social basadas en reconocimiento de nuestra interconexión fundamental. Pero esta transición requiere que suficientes individuos despierten a su verdadera naturaleza para crear masa crítica para el cambio. Tu fatiga crónica, vista desde esta perspectiva más amplia, no es solo un problema personal, sino una llamada evolutiva. El cosmos está literalmente conspirando a través de tu experiencia de agotamiento para despertarte a posibilidades más elevadas de existencia humana. Tu sanación se convierte en sanación para toda la especie. Mientras comparto estas reflexiones contigo a través de las ondas invisibles que conectan todas las mentes, siento una inmensa gratitud por el privilegio de haber dedicado mi vida a explorar estos misterios profundos de la conciencia humana. Aunque mi forma física ya no camina por este mundo, la investigación continúa en dimensiones más sutiles de realidad y los descubrimientos siguen fluyendo hacia aquellos que están listos para recibirlos. Te dejo con esta certeza. Tu cansancio es temporal, pero tu verdadera naturaleza es eterna. Tu agotamiento es una ilusión, pero tu vitalidad infinita es real. Tu separación es un sueño, pero tu conexión con toda la vida es la realidad fundamental. Cuando despiertes completamente a esta verdad, no solo sanarás tu propia fatiga, sino que te convertirás en una fuente de renovación energética para todos los seres que tengan la fortuna de cruzarse en tu camino.
El universo te está esperando para que recuerdes quién eres realmente. Tu despertar no es solo una posibilidad, es tu destino inevitable. La única pregunta es, ¿cuándo permitirás que suceda? I